bienvenida a todos a este ciclo webinar, en especial a la doctora Toledo, quien amablemente nos va a compartir su experiencia y nos dará herramientas para identificar, en el fondo, cuáles son nuestras habilidades blandas y cómo implementarlas de mejor manera en nuestros ambientes y en nuestros equipos de trabajo. Sin lugar a dudas, el manejo de las habilidades blandas es hoy una de las competencias más valoradas por el mercado laboral y una de las más difíciles de lograr para nosotros y nuestros estudiantes. Así es que luego de esta introducción le damos la más cordial bienvenida, le agradecemos como institución contar con ella y le damos el pase. Muchas gracias. No tiene audio. Muy bien, ahora sí, saludo Sí. a todos. Muchas gracias, Pamela. Yo agradezco de verdad a quienes me han invitado a colaborar en esta ponencia y ayudarnos a hacer la reflexión precisamente en este momento en que estamos un poquito invadidos por muchos elementos que nos impiden poder desenvolvernos como quisiéramos. Así que yo realmente me siento en este sentido muy privilegiada de poder aportar con un granito de arena, ¿no? Con algo del conocimiento y de la experiencia que yo tengo en los temas que ahora vamos a abordar. El título que tenemos para la conferencia de hoy es bastante como expectante, ¿no? Y que invita a decir, bueno, aquí voy a encontrar algunos elementos que me permitan, ¿verdad?, acercarme de una manera más, dice ahí, ¿no?, la clave para el éxito. Yo creo que hay muchas claves, tal vez aquí vamos a ofrecer una que tiene que ver con las habilidades blandas y que vamos a tratar de desarrollar para poder también, ¿verdad?, manejarnos con propiedad. Yo creo que siempre es necesario unir a la experiencia el conocimiento, de manera que, ¿verdad?, podamos tener solidez y podamos ir, ¿verdad?, trabajando, relacionándonos, ¿verdad?, desde una perspectiva mucho más fortalecedora, integral, etcétera, que es un poco lo que vamos a ir trabajando ahora. Por lo tanto, para comenzar, yo quiero hacerlo con estas palabras del doctor Humberto Maturana. Yo creo que han sido como dentro de las últimas reflexiones que fue dejándonos a todos. Y a mí me pareció cuando revisé esta reflexión que venía perfectamente como para comenzar pensando, a ver cómo estamos, porque también podría preguntarle, ¿no?, a las personas que nos están acompañando hoy día, bueno, ¿cómo estoy ahora acá? ¿Cuál es mi sentir? ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy? Yo siempre a mis estudiantes les hago una pregunta cada cierto tiempo y les pregunto, bueno, ¿dónde estoy? ¿A qué he venido? También podría ser, ¿a dónde voy y a qué voy? Que me permite de alguna manera situarme en la realidad en la que me encuentro. Yo creo que hemos venido a escuchar una charla, queremos recoger algunas herramientas, como bien decía Pamela, pero ¿para qué lo quiero? ¿Qué espero lograr con eso? Porque es un momentito el que vamos a tener. Y para estar en ese momentito, yo también quiero invitarlos a estar con apertura, para que podamos, ¿verdad?, de esa manera nutrirnos un poco. Que algo de aquí, una palabra, una idea, una imagen, vaya fecundando un poquito más. Algunos de ustedes, ¿verdad?, ya se habrán titulado tal vez en nuestro instituto profesional, otros están en proceso de estudio, pero en cualquier circunstancia, momento en que nos encontremos, me parece que es como, a ver, ¿qué quiero recoger? Y para eso me hago presente acá y los invito a eso. Entonces, Humberto Maturana decía esto: deber hacer, tener que hacer, querer hacer. Yo creo que ese es un tránsito que involucra al ser humano con todo lo que es. Hacer ese camino, deber, tener, querer, hacer. Y él dice, ¿no? Dice, al decir debo hacerlo, estamos diciendo algo que nos obliga. Y que ese obligar es lo que importa.
yo creo que a todos nos pasa con frecuencia en que debemos hacer las cosas, parece, y lo decimos, debo hacer, debo, ese deber tiene una obligación de fondo. Cuando dice tengo que hacerlo, decimos que algo nos obliga y que ese algo nos pesa. Miren la distinción que nos hace, ¿no? Tengo que hacerlo, así como más que obligación, una carga, un peso. Y al decir quiero hacerlo, decimos que el hacer que vamos a hacer nos encanta, que nada nos obliga y que en el hacerlo están nuestras ganas, nuestra voluntad. Y aquí ya nos encontramos con las habilidades blandas, algo de las habilidades blandas. Cuando decimos nuestras ganas, nuestra voluntad. Yo creo que no hay nada mejor en la vida que tener el sentimiento, la emoción, las ganas de querer hacer las cosas. Y todo, ¿no? Tanto el trabajo como las actividades de la vida cotidiana, el querer hacerlo. Por eso que es como la primera invitación a reflexionar en esto que nos deja el maestro, el doctor Maturana, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer este tránsito? Del deber, tener, al querer. Y ahí uno pregunta, ¿yo estoy dónde en lo que hago? ¿Estoy en el deber? ¿Estoy en el tener? Hoy día estoy en el querer. Bien, es un poquito ahí, para dejarlo como iniciado a lo que viene ahora. Las habilidades blandas, bueno, ¿qué son? ¿Cuál es su implicancia para la vida personal y profesional? Hoy día, la verdad es que es como, uno podría pensar que es como un tema de moda, ¿no? Se habla demasiado de las habilidades blandas. Como que pareciera que fuera la solución a todo. Cuando uno dice habilidades blandas, uno piensa herramientas que me ayuden a esto, a ver, de aquí me agarro y con esto me salvo, y con esto lo hago mejor. Sí, es verdad. Pero también es importante distinguir que junto a las habilidades blandas, ¿verdad?, está este gran grupo de habilidades que son las habilidades cognitivas, ¿cierto? Esto, la capacidad de interpretar, razonar. Uno de estos sería como el ejercicio de la razón, de esta dimensión racional, lógica, abstracta, con la que aprendemos conocimientos, contenidos, ¿cierto? Ustedes tienen, los que son estudiantes, están en un plan de formación, los que lo fueron, y aún así están trabajando, ponen en juego muchas habilidades cognitivas a diario. De hecho, todos lo hacemos, porque es parte de nuestra constitutiva del ser humano la capacidad de razonar. Entonces ahí están las grandes habilidades cognitivas. Puedo describir, puedo interpretar, puedo analizar, sintetizar, etcétera, etcétera. Y es lo que se les pide, ¿verdad?, cuando están haciendo estos procesos formativos. Analice, describa, reflexione, compare, relacione, etcétera, etcétera. Entonces, habilidades cognitivas. El problema está en que por mucho tiempo son las que han tenido mayor peso en los procesos laborales, formativos, etcétera. O sea, el mundo occidental le ha dado un valor extremo al ámbito cognitivo-racional. Y entonces, desde hace algunas décadas ya, comienzan a surgir y a recuperar algo que también tenemos desde siempre, que son las habilidades no cognitivas o llamadas hoy día habilidades blandas. Soft skills también, ¿cierto? Que es la capacidad, mire, y aquí vamos a la capacidad de relacionarse con otros, consigo mismo, comprender y manejar las emociones, establecer y lograr objetivos, tomar decisiones autónomas y confrontar situaciones adversas de forma creativa y constructiva, según este autor que estoy citando acá. Entonces, claro, miren, pasa que uno dice, aparecieron las habilidades no cognitivas. Y uno dice, es que estuvieron siempre. Y lo que pasa es que las invisibilizamos. ¿Por qué? Porque tuvieron primacía las habilidades cognitivas. Y resulta que como estuvieron siempre con nosotras, hoy día se nos exige, ¿verdad?, poder desenvolvernos mejor desde estas habilidades. Entonces, claro, y tenemos dificultades para poder hacerlo. Entonces, esto de capacidad para relacionarme con otro, y relacionarme conmigo, y relacionarme con el entorno. Y entonces muchas veces nos encontramos con esa dificultad en la vida laboral, compañeros de trabajo con los que nos cuesta esa habilidad
poder desarrollarla. Hay otros autores que también, bueno, también se llaman a estas habilidades no cognitivas, habilidades blandas, habilidades para la vida, o habilidades para el siglo XXI, o también llamadas habilidades socioemocionales, porque en el fondo recogen ambas cosas, ¿no? La dimensión social y la dimensión emocional. Y ahí tenemos, son habilidades de carácter socioafectivo, permiten pensar de manera creativa, crítica, un poquito, si bien es cierto, estamos utilizando la capacidad de razonar y reflexionar, vamos un poquito más porque nos involucramos con todo lo que somos. Comunicarnos de manera efectiva, ¿se fijan? Y todas habilidades que hoy día son extremadamente valoradas en el mundo laboral. Hoy día están dentro de las primeras, cuando uno habla justamente de las habilidades del siglo XXI o las habilidades para la vida, están en el primer lugar. Pensamiento creativo, capacidad para relacionarse, capacidad para resolver conflictos, comunicación efectiva, estas. Y luego aparece, ¿verdad?, las habilidades propias de la profesión en la cual yo me desempeño, que el conocimiento, que son ese tipo de procedimientos con los cuales me tengo que manejar. Entonces a mí me pareció interesante poder hacer esa distinción. Tenemos, miren, por un lado, si lo pensamos así, acá tenemos la razón y en este otro costado la emoción, el afecto, esa otra dimensión, ambas se tienen que conjugar. Por eso es que es tan relevante que hoy día integremos en la vida cotidiana, en los procesos educativos, desde la primera infancia, la educación a esta dimensión que ha estado abandonada y que nos desborda, que no sabemos manejar, y que además en el contexto social, cultural, político, económico, se le saca un provecho del cual no nos damos cuenta. Entonces por ahí vamos a ir comentando algunos aspectos sobre eso. Bien, me gustaría de las habilidades blandas, yo creo que nos dimos cuenta, habían palabras que estaban subrayadas, que son las que se repiten en este tipo de acepciones. Entonces, mirando varios autores, en el fondo son estos tres elementos los que están de por medio: las emociones, las relaciones y la comunicación. Me voy a referir brevemente a cada uno de ellos para que podamos irlos asociando cada uno de nosotros, quienes están ahí, a su vida. Es importante que lo traslademos al presente que cada uno está viviendo hoy, con todas las dificultades, tal vez los desafíos con los que nos estamos encontrando, y que además venimos ya desde hace más de un año sobrecargándonos, fundamentalmente, si se fijan, del aspecto emocional. Con los grandes desafíos que hemos tenido que lidiar han sido con estas emociones que nos han ido apareciendo, que tal vez en algunos casos han entorpecido las relaciones, han dificultado la comunicación, y si se fijan, son tres conceptos que, si bien aquí aparecen separados, tres acepciones, están estrechamente implicados unos con otros. Entonces, por ejemplo, las emociones. Vamos a partir con las emociones. Tenía un video acá, no va a aparecer el audio, pero seguramente ustedes ya lo han visto esta película maravillosa que se llama Intensamente, y que en esta sinopsis nos aparecen las principales emociones, las básicas. Todos los investigadores, los que se han dedicado al estudio acerca de las emociones, reconocen que están estas emociones básicas, ¿no? La ira, ahí ustedes ven la ira, cuando, ¿y qué pasa ahí con eso, no? El temor. Y tenemos otra de las emociones, ¿no? ¿Qué hace cuando nos enfrentamos a una situación que nos genera temor, como en este caso? Bueno, reaccionamos, y todo nuestro cuerpo reacciona, porque eso pasa con las emociones, involucra el cuerpo, lo que somos. Entonces uno piensa, a ver, cuando aparece la emoción del temor, o en este caso de la alegría, ¿qué pasa en mi cuerpo? Esto de cómo me siento, la logro identificar. Y bueno, aquí estamos viendo emociones que son emociones básicas, y ahí tenemos el desagrado. Los autores la llaman a esta emoción el asco. Muy compleja esa emoción, porque en un principio, vamos a ver, aparece como
Todas las emociones en el fondo están dentro del proceso evolutivo del ser humano, que han sido requeridas para poder evolucionar y sobrevivir. El asco es una de ellas, porque ante algo que yo vaya a consumir, reacciono, mi cuerpo reacciona y lo rechaza. Pero también pasa que ahí tenemos, ¿no? Bueno, ahí vieron algunas de las emociones que son las básicas, ¿no? Como la tristeza, la ira, el miedo o temor y la alegría. Son 4 emociones básicas y, bueno, se le agrega el asco, que es otro tipo de emoción que vamos a ver luego. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo estamos en eso? ¿Qué es una emoción? Saben que es muy importante saber qué es finalmente, qué es una emoción. A mí me gusta esta definición que ofrece Juan Casasus. Dice que es una energía vital. Una energía vital. Un flujo de energía encarnada, cuando dice encarnada, en el cuerpo, en mi cuerpo. Está ese flujo, ¿se fijan? Algo en movimiento constante, energía, de carácter relacional, que es el otro elemento interesante, y que contiene información. Aquí tenemos como 4 componentes en una simple definición de lo que es una emoción. Entonces, si uno mira sus propias emociones, piensen en sus emociones, cuál fue la emoción más intensa que tuvieron, cuándo la tuvieron, si miran su cuerpo, qué pasó con él, ahí estaba, y en relación con quién fue. Siempre con alguien, puede ser conmigo mismo, con un recuerdo, con una situación que anticipo. Hay muchos temores que son anticipados, que no son reales y que están en mi cabeza. Generalmente ese tipo de emoción es la ansiedad o la angustia. La angustia se genera justamente porque son aspectos que vienen a mi mente, en mi cabeza, en mi pensamiento, que no existen en la realidad y que me generan este miedo aterrador. Contiene información y bueno, ¿y qué información me podría entregar? Y uno entonces tiene que ser capaz de encontrar esa información. ¿Qué me quiere indicar esa emoción que me está apareciendo? Sobre todo con lo que vamos a ver ahora en el nivel en que se encuentran. Porque todas las emociones tienen diferentes matices, diferentes intensidades. Es como cuando un médico le pregunta a uno, ¿no? ¿Cuánto le duele? De 1 a 10. Uno dice 8. Bueno, con la emoción podría uno pensar, bueno, esta emoción, ¿cuánto la siento? Tengo ira, ¿qué me está provocando la ira? ¿Quién me provoca la ira? Bueno, tengo que tener ese nivel de intensidad, yo se la doy, ¿qué pasa conmigo ahí? Entonces, me gusta eso, entenderla así, porque además el concepto emoción, energía, moción, movimiento, energía en movimiento. ¿Se fijan? Maturana decía, cambio de emoción, cambio de acción. Y cambia mi mundo, yo cambio una emoción y cambia el entorno en el que me desenvuelvo. Imagínense pasar de un momento de enojo a un momento de serenidad. Uno mira ambos. Y eso se puede. ¿Se fijan? Es un asunto, vamos a ver luego, de conciencia y de comprender y de identificar cuál es el peso que tiene aquello que provocó el enojo. ¿Qué tan racional es? Por eso es que siempre a la emoción hay que unirle la razón. Y por eso es que Maturana dice acá, yo lo traigo en esta frase, el vivir humano es emocional y racional a la vez. Querámoslo o no, aceptar. Porque a veces tenemos, que ha pasado con las emociones, ¿verdad? Esta visión un tanto peyorativa. ¿Se han fijado? ¡Oh, sí que tú eres tan emocional! Es complejo, pero soy ser humano y al ser humano, soy un ser emocional y soy un ser racional. Pero como él bien lo dice, ambas a la vez, siempre, no lo uno o lo otro. Solo razones, como ¿sabes qué? Déjala afuera tus emociones. ¿Cómo es posible si yo estoy constituida de razón y emoción? Lo que tengo que hacer es esta educabilidad que requiere las emociones. Y vamos a ver ahí cómo uno puede ir, poco a poco, ir haciéndome consciente en la emoción que estoy, cómo la puedo regular, cómo la puedo modular, ¿verdad? Y cómo puedo ir también
tratando de incorporarla para que mejore todo mi ambiente en el cual me desenvuelvo. Por esto, al cambiar nuestra emoción, cambia nuestro razonar, y cambia nuestro ser y nuestro mundo. Entonces, qué interesante ver esa perspectiva, que si bien es cierto, estamos en ella, somos poco conscientes de que eso pasa. O si somos conscientes, lo provocamos también. Entonces, el vivir humano es como que es emocional y racional a la vez. Siempre estamos, ¿verdad? Incluso cuando estamos razonando, estamos con las emociones en ese estado del proceso de razonar. Porque cuando dicen, mira, estoy razonando con pasión, bueno, ahí está pasando algo. A la razón, al pensamiento, ¿verdad? Es que si no le atribuyo una emoción, también es algo frío, abstracto, tal vez no toque, no llegue, etc. Y dice Machado, agregamos solo recuerdo la emoción de las cosas y se me olvida todo lo demás. Muchas son las lagunas de mi memoria. Uno podría pensar, ¿no?, que las cosas más importantes que nos ocurren en la vida están atravesadas por emociones intensas. Los que son papás, mamás, uno le pregunta, ¿cuál fue el momento, ha sido el momento más feliz de sus vidas, más alegres, más plenos? El nacimiento de un hijo, me van a decir, es incomparable, probablemente. Entonces, ¿qué recuerdo? Ese momento. Si uno le pregunta, momentos más felices, más plenos, o más importantes de la vida, tal vez también. Y pueda decir alguno, cuando recibí mi título profesional, algo que me costó, que le puse tanta energía, tanta pasión. Pero, ¿se fijan? Allí, en ese momento, un logro en el trabajo, un ascenso, me cambiaron de... Hay una emoción, qué alegría, cómo saltaron tal vez los que son más expresivos. Ahí está, solo recuerdo la emoción de las cosas, dice Machado. Y tal vez muchas de las otras donde solamente me empeñé con la razón, me quedaron un poco olvidadas. Miren, les quiero presentar así breve esto de una visión que tiene un autor que se llama Rafael Vizquerra. Al presentar las emociones le llamó con la metáfora universo de las emociones. Entonces las presenta a partir de este concepto de universo, constelaciones, galaxias, etc. Y se ordenan, y yo les traigo este dibujito acá para que las podamos comprender. Entonces tenemos acá, ¿verdad?, estas emociones que ya vimos en ese pequeño video: la ira, la tristeza, el miedo. 3 emociones que son básicas. En la parte inferior, diríamos ahora. Y en la parte superior tenemos la alegría, el amor y la felicidad. Él, cuando habla de esto, dice, bueno, aquí hay galaxias. Esta es la galaxia inferior, como lo vamos a ver luego, y arriba la galaxia superior. Y él de alguna manera cuando explica esto también hace como la metáfora en la parte oscura y la parte de la luz, arriba, ¿no? Abajo la oscuridad, arriba la luz. Porque de alguna manera es el camino que tenemos que hacer. Si bien es cierto, a través de la vida atravesamos por las distintas emociones, muchos dicen que generalmente estamos más acá, y pareciera que son las que más perduran. Pero nuestro trabajo es hacer que vayamos hacia arriba, que de la tristeza, que muchas veces es necesaria, o sea, no es que es necesaria, la vivimos, atravesamos experiencias que nos provocan tristeza. Yo creo que hoy día, con esto de la pandemia, hemos vivido, unos más, otros menos, pero con más o menos intensidad, experiencias de profunda tristeza, como la pérdida de un familiar cercano, amigos, padres, madres, ¿cuántos? Hermanos, y todavía. Entonces estamos atravesando, y la tristeza es una experiencia, es una emoción que nos permite ir elaborando este proceso de separación que tenemos y que provoca la muerte. ¿Se fijan? Y
Otra, o sea, es una experiencia como la muerte que está plagada de distintas emociones, fundamentalmente el dolor que eso conlleva. Entonces ahí está la tristeza. ¿Y cómo uno elabora la tristeza? Se elabora y tiene tiempos distintos para distintas personas, ¿verdad? Y no hay tiempos tampoco. Dice, no, ya se te va a pasar, no, ya date tiempo, pero se fija y se vive y se llora. Y entonces es el tema de llorar. Yo siempre me quedé con una frase de un autor que a mí me hizo mucho sentido, que dice que el llanto, las lágrimas son la digestión del sufrimiento. Y claro, y nos ayudan a ir saliendo delante a flote, pero hay que tomárselo y hay que vivirlo. Y bueno, y la tristeza se contrapone a la alegría. Entonces, de la tristeza, momentos de alegría y salir a la alegría. Y por eso es que también siempre es recomendable no quedarse mucho tiempo en este tipo de emociones, ¿no? El miedo merece como un discurso aparte. ¿Ah? Yo solamente les voy a anunciar un par de cosas. Hay una autora que se llama Marta Nussbaum, que el último libro que escribe se llama La monarquía del miedo. Se lo recomiendo si en algún momento tienen la oportunidad de acceder a él. La monarquía del miedo. Cómo hoy día las democracias en el mundo se están viendo truncadas por este ejercicio que hacen los grupos de poder, en fin, ¿no? Las sociedades, generando miedo. Y se hace a través de lo que uno se expone, ¿no? A las redes sociales, los medios de comunicación social, y uno todo el día está en eso. Si ustedes están disponibles, ¿verdad? A escuchar todos los días las noticias, ¿qué son lo que hace? Miedo, 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 ¿se fijan? Y por ahí también ella habla de que las hijas del miedo son el asco y la ira. Y aquí arriba tenemos la ira. Y claro, y va como generando que las sociedades se vayan violentando, y uno lo ve a diario, ¿no? Esta violencia que se genera, el asco cuando aparece ahí, dice, esto, de estos grupos minoritarios que provocan que parece que los vamos desechando, los vamos discriminando, los vamos segregando. Y el problema que tenemos con los grupos migratorios, con las minorías sexuales, con las diferentes culturas, la raza, etcétera. Aquí algo está pasando y no nos damos cuenta. Y como no estoy alerta, por lo tanto, ¿verdad? Bueno, empiezo a creer aquello que se dice. Por eso es tan fundamental, ¿verdad?, el desarrollo del pensamiento crítico, de ver cuánto de lo que escucho es real, es real. Porque piense que es una mínima fracción de la realidad que se nos muestra en la televisión. Por ejemplo, los informativos, una mínima porción de la realidad. Y todos los informativos están en lo mismo. O sea, no hay cosas diferentes que nos informen. Bueno, por ahí también. Y está la ira, ¿verdad? En fin. Familias de emociones. Ahora, familias de emociones, ¿por qué? Porque cuando, por ejemplo, entro a mirar la ira, ahí está la rabia, el odio, en el miedo está el temor, el terror, etc. Lo mismo pasa con la tristeza, el dolor, el desgano, etc. Bueno, y acá arriba están estas otras, ¿verdad? Que en el fondo siempre la idea es tender hacia ellas y desarrollarlas y vivirlas, porque hay muchas emociones que dejamos de experimentar porque los espacios y las oportunidades que tenemos no nos permiten acceder. Ahí apareció el asco, se fijan como una emoción que se transformó de ser una emoción que nos previene para, por ejemplo, no envenenarnos, etcétera, en una emoción social. El desagrado tiene que ver con el desagrado. En fin, la ansiedad, que también es distinta ahí, que está entre el miedo y la tristeza, y arriba las emociones estéticas, que están en este eh, en este triángulo superior, en el ámbito de la luz, que son las emociones estéticas que surgen a partir de el arte, principalmente del arte, cuando uno observa una obra de arte, música, pintura, etcétera, y
y qué tanto eso le conmueve, le maravilla, ¿cierto? Uno se asombra. Y por otro lado tenemos la sorpresa, que dicen que es una emoción ambigua. Una emoción ambigua porque puede ser tanto positiva como negativa. Y las emociones sociales, la culpa, la vergüenza, etc. Bueno, ahí están, galaxias inferiores hacia las galaxias superiores. Solamente un ejemplo para que vean ahí la galaxia de la alegría, contento, diversión, etc. Bien, y la galaxia de la ira, indignación, impotencia, rencor, odio. Miren, hay mucho para... Veo que me estoy quedando mucho en esto y el tiempo ya estamos cerquita, ¿cierto, Pamela? Bien, las relaciones. Voy a decir solo un par de cosas. Vamos bien. Vamos bien, ya. Un tipo de conexión. Mira, las relaciones es solamente un aspecto, porque son tan relevantes en este proceso de incorporarlo como una habilidad. Es una habilidad blanda, absolutamente, la capacidad de poder establecer relaciones a todo nivel. Y reconocer que nuestra naturaleza humana es vivir en interacción y conexión con otros. Imposible que un ser humano se desarrolle, crezca aislado de otro ser humano. Entonces yo crezco, me desarrollo a mí misma y tengo conciencia de mí misma a partir de la interacción que tengo con otros. Por eso es que es tan relevante y por eso es que es tan fundamental que nos vinculemos, como dice acá este autor, con apertura y sin juicio. Cuando lo hago así, eso permite que aparezca lo nuevo, lo que no está en nuestros patrones habituales. Cuando enfrentemos las relaciones, lo hagamos de esa manera, como así abiertos a qué, a la novedad que tiene el otro para ofrecerme, a descubrir la riqueza y la maravilla que hay en el otro ser humano, porque todo ser humano es una maravilla, es algo original. Somos originales, piensen ustedes que no hay nadie más igual a mí, somos únicos, hemos venido al mundo a ofrecer esa novedad que solo cada uno de nosotros tiene para ofrecer. Por eso es que es tan potente esto de cultivar relaciones que sean sanas, que sean crecedoras, ¿no? Que efectivamente con mi relación yo hago crecer al otro y el otro me hace crecer a mí. Y no nos podemos, ¿verdad?, soslayar a la interconexión. Me conecto, estoy en relación con otros, tal como la imagen ahí nos muestra, ¿no? Aunque creo que no, estamos unidos unos a otros, llevando hacia adelante este mundo y haciéndolo obviamente cada vez más humano. Y el otro elemento que se absolutamente relación con la relación es la comunicación. ¿Por qué? Porque la relación que hago es comunicarme, y comunicarme de este modo, ¿cierto? Me comunico de manera verbal, de manera no verbal. Hoy día tenemos, ¿verdad?, que una persona que está ayudando a otros que no escuchan a poder comprender algunas de las ideas que estamos transmitiendo. Entonces el ser humano siempre busca una manera de comunicarse, porque como me relaciono con otro, conmigo, con el entorno, perdón, necesito buscar la forma de hacerlo. Y aquí lo que se está buscando es que esa comunicación sea asertiva, eficaz, efectiva, que lo que digo es lo que se escucha. ¿Se fijan? Por ahí alguien dice, yo digo lo que digo y el otro escucha lo que escucha. Entonces, ¿cómo esto de hacer que nuestra comunicación sea así, pues, transparente, clara, que efectivamente el mensaje que tengo para entregar llegue de la manera que yo pienso que debe llegar? Entonces, por ahí también, y esto, ¿no? Sin lastimar a otros. Por eso es que es tan fundamental, se fijan, el desarrollo de estas habilidades, porque en la medida en que conscientemente las incorporo, hago que mi mundo sea un mundo de bienestar, un mundo de armonía. Y si es de armonía y bienestar, por lo tanto vamos a tener la oportunidad de crecer mucho más como personas, o sea, de manera inimaginable. Y mientras más, mejor. Bueno, ahí abajo había una cita de Heidegger, ¿no? Heidegger tiene un concepto de habla totalitario, así totalizador. El ser humano es habla, se fija una dimensión ontológica, soy habla. ¿Por qué? Porque no solamente el hablar así con la boca, con sonidos, sino con todo lo que soy.
Me comunico con todos siempre, aunque no hable, a veces comunico mucho más cuando no hablo y me quedo en silencio, que cuando tengo algunas palabras que decir. O algunos dicen muchas palabras y no comunican tampoco. Entonces por ahí hay hartas distinciones interesantes que hacer con el tema de la comunicación. Y aquí solamente decirles que es importantísimo que, porque las habilidades blandas contribuyen al desarrollo humano integral. Tienen una total incidencia, incluso por lo que decíamos al principio, porque la razón y la emoción se conectan una con otra. Y por lo tanto, al desarrollarla, yo me hago un ser humano integral, más completo. Ya no estoy como dividido entre que uno que soy en el trabajo, otro soy en la familia, otro soy cuando estudio. Soy un ser humano integral. Entonces esa es como la idea que hay que ir, ¿no? Y ahí está puesto de que, ¿por qué fragmentada? ¿Por qué una visión fragmentada? Fragmentada en principio porque le dimos más valor a las capacidades intelectuales que a las afectivas. Y todavía, yo creo que todavía está muy inserto eh, en nuestro sentido de ser sociedad, esto de que parece que lo que vale es lo que se piensa. ¿No? Ahí está el tema, y parece por ahí está el tema también de los feminismos que están apareciendo, claro, porque parece que los hombres eran los que pensaban, las mujeres son las que sienten. Uno puede ver muchos tipos de visiones fragmentadas. Entonces la idea es trascender hacia espacios cada vez más humanizadores, donde aparezca el ser humano en todo lo que es y todo lo que somos. Y podemos ser, porque hay mucho todavía en potencia en cada uno de nosotros. Y en ese sentido, por lo tanto, vamos a restaurar de la mejor manera, la dimensión afectiva emocional. Y para eso, ¿verdad? Que es como esto es un proceso intencionado, crítico y reflexivo, o sea, no es que ya ahora soy integral, porque nos vamos quedando con mucha creencia, en nuestro imaginario todavía perdura ese concepto segregado, ¿no? Razón, emoción, tal como aparece acá. ¿Eh? Y estas dimensiones humanas que me hacen integral, bueno, acá están, pues, todas estas dimensiones, todo esto somos. Tengo una dimensión ética. Me encanta a mí, por ejemplo, que el instituto tenga para los estudiantes cursos de formación ética, que se nos desdibuja cada rato. Y en nuestra sociedad chilena, los grandes problemas son problemas éticos. Si no, vamos con las colusiones, vamos con que nos sentimos que siempre nos están engañando, hay un tema ético de fondo que tampoco está suficientemente tratado, entonces tengo que educar. Y todo esto es educable, todo. Y aquí estamos, ¿verdad? Entregando herramientas para la dimensión afectiva, bueno, la cognitiva, y aún así hay una dimensión espiritual del ser humano que es tan relevante de por ver, y esto que uno siente que hay algo más, ¿no? Y eso es tan fundamental, esa dimensión espiritual, comunicativa, el ser cuerpo, la dimensión estética, social, cultural. Bueno, todo eso somos. Y finalmente, un par de cositas. A ver, ¿qué cosa nos puede orientar a poder desarrollar esto? A mí me parece que aquí hay una frase que nos ilumina perfectamente. Miren, primero, yo aquí pongo tres, hay muchas más, pero me parecen que estas tres que hay aquí están como a la base de poder desarrollar habilidades blandas y de poder estar alerta, porque aquí, ¿de qué se trata? De hacerme consciente a cada momento de cómo estoy reaccionando, cómo están mis emociones, dónde estoy ubicada en la ira, por qué me provoca rabia la situación en la que me encuentro, y darme cuenta, de eso se trata. Y dice aquí, mira, el primer paso para mejorar la calidad de vida es prestar gran atención a lo que hacemos cada día y darnos cuenta de cómo nos sentimos en diferentes actividades, lugares y momentos del día y con diferentes personas. Ahí está este autor, Csikszentmihalyi. Claro, mira, yo encuentro que es una tremenda recomendación prestar gran atención, porque pasa que con esta falta de conciencia, de estar consciente, esto, ¿no? La conciencia emocional, que conocimiento, saber, conocer mi mundo emocional.
estudiar un poquito, tal vez leer algo, ojalá que algunos se motive y digan, voy a leer un poquito sobre este mundo emocional. Y hay mucho hoy día disponible para poder acceder a él. Esta misma película, intensamente, si la veo ahora con otros ojos, capaz que me entregue mucho más elementos. Esto de estar consciente, de estar despierto, de estar dándome cuenta. Los que están ahí hoy día, ahora, en este minuto escuchando, ¿cuán consciente estoy? Porque los estados de estar consciente a veces son breves. Estoy aquí, pero luego me están llamando de allá, me está sonando chuchu, el celular acá, me están whatsappeando. Entonces, esto de estar presente, estar donde estoy, y estar ahí con todos mis sentidos, por eso estar consciente, estar con conocimiento y fuente de valor. Hacer posible que algo le importe algo a alguien. Esto también es conciencia emocional. Entonces, claro, entonces, este es un elemento importante para como recomendación. A ver, ¿cuán consciente sois de mi conciencia emocional? ¿Cuán consciente soy del estado de emocional en el que me encuentro? ¿Y qué puedo hacer con ese estado emocional para transformarlo? Primero, identificarlo. ¿En qué emoción estoy? Le pongo nombre. Ah, sí, siento pena, me dio desgano, tengo frustración. ¿Qué me provoca la frustración? ¿Esta frustración es efectivamente tan real que no pueda hacer algo con ella? ¿En qué me puede aportar? Entonces uno busca, ¿qué me aporta? Ah, perfecto. No, pues es un momento, y ese momento de frustración me dice que tengo que dar un giro en mis acciones y ya lo transformo. Voy a transformarlo. Esto ya no me pasa de nuevo. Y vamos avanzando. Y la comprensión emocional tiene que ver con... están aquí estos tres polos. ¿Ah? Cuando uno trabaja el mundo emocional, lo tiene que hacer como un explorador. Exploro lo que les acababa de decir. Esto de en qué emoción me encuentro, qué me provocó esta emoción, qué voy a hacer para cambiar esa emoción. Este trabajo se hace muy bien con los niños son mucho más capaces que nosotros de poder hacer esa transformación, hacerlos conscientes, que comprendan y hacer algo para transformarlo. Por ahí hay unas experiencias educativas muy bonitas, ¿no? Cuando un niño llega al jardín, por ejemplo, o amanece en su casa, los tienen ahí hoy día los que son papás, y bueno, ¿y por qué amaneciste? Preguntarle, ¿cómo te sientes? Ya, ¿cómo te sientes? Tengo enojo. ¿Pero por qué tienes enojo? ¿Quién te provocó ese enojo? Ya, perfecto. ¿Y tú qué crees que podemos hacer para que ese enojo se vaya? Bueno, y lo mismo, ¿dónde siento el enojo? ¿En qué parte de mí? ¿En la cabeza? ¿En el estómago? ¿Dónde? ¿En el centro? ¿Dónde lo siento? Y entonces, bueno, ¿y qué hago para salir de ahí? ¿Se fijan? Nos abrimos a lo que nos pasa. Y eso es la experiencia de aquello que nos pasa. No vamos a analizar eso, lo que nos pasa, porque tiene cada una de esas palabras tiene un significado. Lo que me pasa, pasa y que significa paso, pasión, etc. Bueno, ¿se fija? Conciencia emocional por un lado, comprensión emocional por el otro, comprendo, y lo comprendo, ahí dice desde dentro, cuando uno dice, ahora lo comprendí, es un acto muy profundo, el acto de comprensión. Y vamos terminando. La empatía, vamos a decir, ¿verdad? Un par de cositas solo, que me gusta esta definición que hizo alguna vez Francisco Varela, otro de nuestros grandes científicos, ¿no? Él hablaba de una empatía calurosa, sentirme tocado en la emoción por la presencia del otro. Incluso en una entrevista que él tiene, él dice que una de las asignaturas fundamentales en la educación de todas las personas, de los niños, jóvenes, debería llamarse empatía, porque con empatía podríamos resolver muchas de las dificultades que nos encontramos a diario, de los conflictos, de las diferencias, de las segregaciones, con empatía. Y aquí Goleman, que nos habla de esta triple o la triada de la empatía, cómo tengo que pasar de una empatía cognitiva a una emocional para llegar a la preocupación empática, que la preocupación empática efectivamente es cuando yo llego a ese nivel en que yo puedo hacer, no solo me pongo en el lugar, no solo
pienso como el otro y siento como el otro, sino que puedo ayudar. Bien. Eso, la escucha, que la empatía va pero absolutamente de la mano de la capacidad de escucha, y vamos a terminar con esto, ¿verdad? Que también es otro elemento que es muy trabajado, que también está absolutamente vinculado con el mundo socioemocional, y que es cómo resolver los conflictos, que es otro gran tema que no vamos a desarrollar ahora. Solamente estos 4 puntos. Reconocer y manejar la ira que genera los conflictos, tomar distancia, se fijan, eso objetivo, tomo distancia, aquí es cuando lo pienso, lo razono, genero opciones creativas, me obligo a salir de mi posición, y obviamente la capacidad del diálogo y la conversación. Y cerramos con la pregunta que nos deja también Humberto Maturana, y que tiene que ver con lo primero que les planteé, esto del deber, tener y querer. Y dice, en el presente cambiante continuo de nuestro vivir, porque eso es nuestro vivir cambiante, cambiamos a cada momento, siempre podemos reflexionar soltando nuestras certidumbres y escoger. Se fijan, tiene que ver con la capacidad de apertura, suelto lo que yo sé, suelto, lo dejo y puedo escoger. ¿Escoger qué? Lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer o lo que queremos hacer en la soledad o en la compañía de convivir con otros en proyecto común, que solo es común desde el mutuo respeto. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Toledo. De verdad, valiosísima la información y ha surgido bastantes preguntas dentro de los espectadores. Una de ellas es, me cuesta desarrollar este tipo de habilidad por la empatía. ¿Cómo lo puedo desarrollar de mejor manera? Otra persona sobre el mismo tema dice, para trabajar con niños pequeños debemos tener empatía. ¿Qué podemos decir frente a eso? La verdad es que, mira, es que claro, la empatía es una habilidad que todos necesitamos. Si volvemos ahí, ¿no? Porque claro, es esta capacidad que nos permite entender primero las emociones y los pensamientos propios, lo que yo les decía que se une con la conciencia, pero cómo se trabaja, así como conectando. Es como, por eso va la capacidad de escucha de la que no hablé, ¿no? Es tener una actitud de darle valor al que está frente a mí, sea un niño, un joven, una mujer, un hombre, una persona adulta. O sea, me centro con todo lo que soy para intentar entender la situación. Y desde dónde uno genera mejor empatía, dialogando, o sea, preguntándolo. Ese ejemplo que recién yo decía con un niño, ¿no? ¿Y cómo te sientes hoy? Y bueno, y me siento así. ¿Y por qué te sientes de esa manera? Y eso primero hacerlo con uno. Yo creo que una primera empatía tiene que ver con cada uno. El ser empático conmigo, el poder, fíjense, incluso sentirme, ejercer la compasión conmigo. Yo creo que a veces nosotros nos tratamos mal, no nos valoramos, tiene que ver, se fijan, con esta capacidad de autoestima. Entonces, yo creo que primero partir por ahí, sentirme un ser absolutamente valioso. Y que puedo crecer a partir de ese sentirme valioso. Yo creo que hay me parece a mí que hay una primera empatía conmigo. Sentirme una persona amable, amada. Yo creo que ahí hay ese tema del amor que lo dejamos ahí, ¿no? Que es una emoción sumamente compleja y a la que todos tendemos. Y el mismo Maturana realizó una de sus grandes investigaciones en la biología del amor, y él dice que el amor funda lo social. Sin amor no se construye lo social. Entonces, si uno dice que sin amor no se construye lo social, yo no me siento una persona amada por mí o por otro, entonces, claro que lo social tambalea, y lo social me refiero al núcleo de la familia, al núcleo de los amigos, porque ahí está el mundo, al mundo laboral. Esos son nuestros mundos que construyen mundos más grandes. Entonces, tal vez eso, una primera, esto de ser empática conmigo, y luego de tener esa capacidad de escuchar, como decía ahí, ¿no? Escuchar, como sacarme las certezas que tengo, sacar lo que yo creo que es lo que corresponde. Y entonces, efectivamente, ponerme en el lugar del otro, de la otra, sea quien sea,
y lo escucho con todo, y así como con esa presencia, escucho estando presente, no como no, sí, te estoy escuchando, es como esto que nos pasa, ¿no? Sí, te estoy escuchando y estoy mirando, no, sí, sí, te escucho. No, me detengo y escucho mirando a los ojos. Por eso que yo creo que vamos a tener que recuperar, no sé de qué manera, la capacidad de mirar a los ojos y de escuchar y de estar ahí, pues, o sea, esta presencia que cuando estamos nos transformamos. Por eso que la conversación es un acto transformador, cuando de verdad es conversación, cuando de verdad es diálogo y cuando de verdad esa actitud de escucha, como dice ahí, actitud que otorga sentido y valor a la presencia del otro. Yo creo que por ahí tal vez algunas pistas, ¿no? Para ver cómo, Doctora, en yo general, creo que sí, sí, perdón, Pamela. en general llegan muchos comentarios que es excelente su presentación, que es excelente su charla, que les encantó el tema tratado. Les queremos comentar a todos que por favor necesitamos que nos hagan llegar sus correos por este mismo pregunta y respuesta, de manera tal que nosotros les haremos llegar después la presentación a todos, ¿ya? También pusimos ahí el link de encuesta de satisfacción, o bien al cerrar la presentación se redirige a un link de encuesta, porque para nosotros es importante tener su opinión, ¿ya? Otra pregunta que es importante acá. ¿Qué podemos hacer para el manejo de las frustraciones? Ese es un tema. Y el otro es otro comentario que hace otra persona que dice, en el mundo actual laboral, que aún estamos en proceso de integración entre esta visión fragmentada y llevar una visión más integrada, que aún es racional, ¿cómo llevamos a que se conecten estos universos? ¿Recomendación o lectura de apoyo? Bien, interesante las preguntas, porque yo creo que reflejan el parecer de muchos de los que están ahí, ¿no? Y nosotros también, porque, bueno, todos experimentamos frustración en la vida, son parte de la vida. ¿Sí? El frustrarme por algo que no llevo a buen término. O sea, ahí tenemos ejemplos pequeños y ejemplos grandes. Entonces, siempre hay un camino, ¿eh? Yo siempre digo, hay dos caminos. Cuando siento la frustración, esto no me resultó, y pataleo, y me enojo con la persona que tal vez me generó la frustración, o conmigo mismo, en fin. Y entonces siempre hay dos caminos. O me quedo en la frustración con rabia, porque me aparecen las emociones, con rabia, con ira, pero ¿cómo me voy? Yo estoy pensando en estudiantes, pero cómo la nota que tuve con todo el sacrificio que puse y el tiempo y y vamos, ¿no? Entonces uno dice, tengo dos caminos, o lo tomo y lo pienso, entonces ahí viene el acto de pensar y lo reflexiono, ¿sí? ¿Cuánto puedo aprender de esto? Sí, tiene toda la razón el profesor con lo que me dice, sí, estoy perfecto, lo que me queda es el otro camino. Esta frustración siempre va a ser camino para mejorar, es una oportunidad. Yo, cortito, siempre recuerdo cuando estudiaba en una de las universidades y me fue pésimo en una evaluación con un profesor que era una eminencia, me acuerdo que era una evaluación individual, así, oral, ¿no? Pésimo, una vergüenza, ¿no? Me acuerdo todavía que me pusieron un 2,9. Y ya dije yo, bueno, pucha, qué atroz, era como frustrante, qué frustración más grande, y todo el estudio que había por medio, pero dije yo, y fue como la otra mirada, nunca más me va a ir de esta manera, o sea, tengo que ser capaz de comprender y aprender sobre esto. Y claro, y entonces, obvio, y hoy uno entiende que ese es el camino. Siempre la frustración, yo soy quien le da un sentido, y el sentido siempre va a ser aprendizaje. Y las frustraciones van a aparecer siempre en la vida, no estoy exenta de ellas. El fracaso, el punto está en que no me quedo en el fracaso, sino que digo, este es un salto, es el trampolín para mejorar, de lo contrario no mejoro. Es que si la vida no tiene fracaso, no tengo posibilidad de seguir evolucionando como ser humano. Aprendiendo. ¿De acuerdo? Sí, Muchas eso. gracias, doctora. Le agradecemos De que nos haya nada. compartido su experiencia, su vivencia. Todos hemos aprendido. El interés ha sido grande por las preguntas, por los chats. Les vamos a enviar la información a todos. Por favor, respondan la encuesta. En virtud del tiempo debemos terminar. Sin embargo, Muy bien. quedaron varios temas a futuro que Eso. podríamos desarrollar y que le agradeceríamos que nos acompañara.
Muy bien, gracias Pamela y Muchas gracias a todos por gracias, Angie, escucharnos. también. Muchas gracias, Angie, también por haber, es el primer webinar que hacemos con intérpretes